Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. Bienvenidos al canal. Dios les bendiga. Vamos a hablar de el versículo diario, el versículo que Dios nos entrega todos los días. Bueno, póngase cómodo que vamos a hablar aquí un momento de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios dándome entendimiento y sabiduría a mí y a ustedes. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. El versículo del día de hoy salió en Jeremías. Jeremías 52 y el versículo es el 24. Preste mucha atención a este versículo. Ya luego, como siempre digo, el Espíritu Santo de Dios le habla a cada quien, ¿verdad? De acuerdo a su proceso, de acuerdo a su vivencia, a sus pruebas, a sus luchas. Entonces vamos a compartir este versículo. Y dice así: tomó también el capitán de la guardia a Cesarías, el principal sacerdote, y a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Bueno, gracias, Señor, por tu palabra. En la madrugada, cuando Dios me da este versículo, yo decía: Dios mío, como siempre. Hay versículos que Él me da que el discernimiento es rápido, y hay otros versículos como este y otros que me ha dado que de verdad que me ha tocado pasar todo el día meditando en dicho versículo, porque es que no lo entiendo hasta que me postro y le digo: Señor, dime, háblame, explícame, dame sabiduría, dime qué es. Y comienzo en esa oración con Él, y es cuando Él comienza a discernirme el versículo. Bueno, para entrar en materia y explicar un poquito más esto, porque pueden haber personas acá que no son cristianas y entonces no van a entender tal vez quién es quién y cómo es esto, ¿no? Entonces, bueno, brevemente te voy a explicar en el nombre de Dios, ¿ok? El capítulo se titula así: Reinado de Sedequías. Este era un rey de Jerusalén. Pero viene luego otro título en el mismo capítulo que dice caída de Jerusalén, y luego viene otro título pequeño que dice cautividad de Judá. Entonces, narra la historia aquí, parafraseando un poco y resumiéndola. Dice que el rey Nabucodonosor sitió a la ciudad de Jerusalén para atacarla, ¿ok? Entonces, él viene y la sitúa, viene su capitán de la guardia con todos los guerreros, sitúan la ciudad, pero resulta que en Jerusalén cayó un hambre terrible, y entonces los guardias que le pertenecían a Jerusalén, ¿verdad? Que estaban dentro de Jerusalén, ellos abrieron una brecha por un murito, ¿verdad? Bueno, un muro que rodeaba la ciudad. Abrieron una brecha y por allí ellos se escaparon todos por el hambre, supongo, ¿no? Salieron y se fueron. Y entonces los guardias malos de Nabucodonosor, de este rey, estaban afuera. Y persiguieron a estos hombres y bueno, los mataron, agarraron al rey, le sacaron los 2 ojos, al rey de Jerusalén le sacaron los ojos, lo metieron en una cárcel, el hombre allí muere. Total que pasan unos meses y el rey de Babilonia, que viene siendo este mismo hombre que se llama Nabucodonosor, ¿verdad? Manda al capitán y a sus hombres de guerra a Jerusalén.
a saquear la ciudad. Y esta gente mala, los soldados, ¿verdad? Malos, agarraron y saquearon toda la ciudad. Pero aquí narra la historia que quemaron la casa de Jehová. Se metieron con el templo de Jehová, con el templo que le hizo Salomón. Lo quemaron, le quitaron, le saquearon todo el oro, toda la plata, todo el bronce, llevándose las cucharillas, la copa, se llevaron los utensilios. Mire, se saquearon, se llevaron, fue todo, y quemaron la ciudad, quemaron toda la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén. Hicieron desastre, el pueblo se lo llevaron. Eso fue horrible. Pero para poder llegar al versículo que nos dio Dios, ¿verdad? Una vez que esta gente mala hizo todo esto, ¿verdad? Los soldados, viene el propio capitán de guerra de esta gente mala, el propio capitán, y le pone mano aquí, que es donde vamos a caer a nuestro versículo. Y dice, ok, y tomó también el capitán de la guardia, ¿ves? O sea, aquí nombra al capitán de la guardia. Hay un misterio. Esto no lo hizo quien saqueó la casa, quien la quemó, quien se robó todo, fueron los soldados, ¿verdad? Pero ¿quién le pone mano a estas personas? Al primer y al segundo capitán. Y también le pone mano a los 3 guardias que obviamente cuidaban el atrio. El mismísimo capitán es quien lo hace. No lo hacen los soldados, ¿verdad? Los soldaditos. No, lo hace el capitán. Y aquí está un misterio que es donde Dios nos quiere hablar a través de este versículo. Por eso yo digo que Dios habla. Y cuando usted abra la Biblia y lea un versículo y no le entienda, vaya, arrodíllese, ore y clámele a Dios, que Dios le va a dar la respuesta de dicho versículo. Dios le va a discernir por medio del Espíritu Santo lo que quiere decir. El misterio de lo que estábamos hablando ayer, que cuando leemos la Biblia es misterio. Él promete y nos dice que nos va a mostrar los misterios que hay ocultos. Eso lo vamos a saber nosotros, sus hijos. Entonces, en cada versículo de la Biblia hay un misterio, ¿verdad? Porque aquí dice que el capitán de la guardia le tomó al sacerdote principal, al segundo sacerdote, y luego le puso mano a estas 3 personas que guardaban el atrio. ¿Qué me quiere discernir esto a mí aquí espiritualmente? Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a la parte espiritual, que es donde Dios quiere llegar con nosotros, ¿ok? Miren, mis hermanos, tan sencillo como esto. Si nosotros los cristianos no estamos perseverando en la obra donde Dios nos puso, si nosotros no buscamos, como siempre les digo, haciendo nuestros ayunos para fortalecernos, haciendo nuestras vigilias, pequeñas vigilias, 1, 2, 3, en las horas de las vigilias, ¿vale? Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia. Si no hacemos leer la Biblia, llenarnos de su conocimiento. Mire, si no estamos bien firmes y nos guardamos y cubrimos nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, con estas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras vigilias, todo esto leyendo la Biblia. Si no estamos así y cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que cuando nos llegue una prueba, como le llegó la prueba a esta gente, ¿verdad? A Jerusalén, que llegó el hambre, y por tener hambre, abrieron una brecha. Y por esa brecha huyeron del problema. Entonces, a usted y a mí, ¿verdad? Que no sea, que Dios nos guarde, que por una falta
en esta tierra, una falta de amor, una falta de hambre, que no tengamos comida en nuestra nevera, que por una falta de un problema en el trabajo, por cualquier situación, ¿verdad?, que Satanás ponga en nuestra vida, nosotros vayamos a abrirle una brecha para que por allí entren todos los demonios inmundos y comiencen a saquearnos todo lo bueno que Dios ha sembrado en nosotros. Como hicieron estos soldados, que primero comenzaron los soldados a saquear todo. O sea, primero manda Satanás espíritus inmundos a saquearte, a ponerte trampa. ¿Ves? Por ejemplo, usted no tiene comida en su casa. Resulta que viene Satanás y te dice, te manda un espíritu inmundo de que no confíes en Dios, a lo mejor no vas a tener comida, mira, anda y haz esto malo. Anda, róbate esto, o anda y agarra de allá esta cosa, o pídele a esto, pídele a lo otro. Eso a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y yo lo hablo con propiedad porque yo he pasado por esa situación, porque yo estoy pasando por esa situación y entonces yo no puedo caer en provocación de Satanás para que Jehová me quite mi bendición que viene, mi salvación y todo lo bueno que Dios tiene para mí, porque hay hambre en la casa, porque no hay un trabajo, porque el marido se fue, porque el hijo está haciendo desastre, por cualquier situación. Si usted abre una brecha, por allí va a entrar todos los demonios. Y una vez que usted deje entrar a esos demonios en su cuerpo por cualquier situación personal, déjeme decirle que va a venir el mismísimo capitán, como dice aquí, y va a ponerle mano a lo más sagrado de usted, a lo más sagrado que tenemos nosotros los cristianos. Aquí dice que vino el capitán y agarró al primero y segundo sacerdote. ¿Ves? Personas que le servían a Dios. Y terminó colocándole mano después a 3 guardias que guardaban el atrio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo que a mí me da a discernir el Espíritu Santo de Dios. Que una vez que usted está saqueado, que usted está golpeado por Satanás por medio de todos esos espíritus inmundos, va a venir el mismísimo Satanás y le va a arrancar ya de la mente y del corazón la fe a Dios. Y cuando usted ya no tenga fe por el problema que usted tiene, porque usted no tiene paciencia, porque no esperas en Dios tu trabajo, porque no esperas en Dios a que tu hijo venga cuando Dios quiera, porque no esperamos en el momento, en el tiempo de Dios, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, va a venir el mismísimo Satanás a arrancar de tu mente y de tu corazón la fe en Jehová, la fe en Jesús y la fe en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted ya no tenga eso en su templo, en su morada, que vamos a llamarlo el atrio, ¿verdad? Por decir así, va a quedarse usted lamentablemente sin nada. Porque una persona que no tiene a Dios en su mente y en su corazón, que no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no acepta a Jesucristo en su corazón, esa es una persona muerta espiritualmente. Muerta espiritualmente. Y cuando usted muera, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir? Y si te has quedado sin fe, y Satanás ya ha arrancado eso, ¿verdad? Se ha metido con tu templo, se ha metido con tu fe ya y ha arrancado eso. O sea, ¿qué va a hacer de ti por una desesperación? ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? ¿Cómo vas a poder ayudar a otras personas que estén pasando por tu misma situación? ¿Cómo continúas en la vida con un corazón duro como una piedra? Sin creer. Mira, ve, yo conozco personas
que anteriormente creían en Dios y que hoy, por una situación, por X situación, llámese personal, la que sea, por una decepción, han dejado de creer en Dios. Han dejado de creer en Dios. Y si usted pone a detallar la vida de esa persona, cómo es, lo que hace, cómo le ha ido sin Dios, es triste. Lo que da es dolor. Jesús, Jehová, nos manda a tener misericordia con esas personas, a tener misericordia. Mas, sin embargo, Satanás le ha puesto el corazón duro como una piedra, aunque hay una parte de la Biblia que dice que Jehová le puso el corazón duro, ¿verdad? A X rey, a ese rey que tenía de Egipto. Le puso el corazón duro y Jehová luego le mandó plaga y plaga y plaga y plaga. Y ese hombre no se arrepentía. No se arrepentía. Y qué triste es cuando una persona tiene el corazón duro, cuando no tiene esperanza. Esa persona, una persona con el corazón duro, no tiene nada en su corazón. Nada, nada. Todo le da igual. Eso no tiene sentimiento, eso no tiene nada. No, como que no se conmueve, o si se conmueve no lo demuestra. Es terrible. Es terrible. Lo más doloroso es que viven así, morirán así. O sea, hay que clamar. Hay que clamar. Si usted conoce a una persona así, clámele a Dios por esa persona. Y usted guárdese, presérvese de caer en tentaciones por situaciones tontas. Déjeme decirle que son tontas. Yo estoy en España, yo soy de Venezuela. Y yo aquí he pasado las pruebas terribles que yo nunca he pasado. He llorado amargamente. Mira, eso ha sido horrible, pero para la gloria y honra de Dios. Y hoy por hoy que soy cristiana, las pruebas son más. Las pruebas siguen, porque Jehová lo está permitiendo para ver si yo paso esa prueba con 100 y Él me sube de nivel. Entonces, mire, dele gracias a Dios por el bocado de comida que usted se lleva a la boca. Dele gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Dele gracias a Dios por algo que sea malo, que yo sé que es duro decir por qué me está pasando esto, pero decir gracias, Señor. Entonces, fortalézcase con la Biblia. Lea la Biblia, que la Biblia es la espada. Nuestra espada es esto que está acá. Es nuestra fortaleza. Es lo que nos ayuda, lo que nos mantiene en pie. Así que, mis hermanos, esto ha sido el versículo del día de hoy. Dios me les bendiga grandemente. Dios me les guarde. Vamos a continuar en nuestra tarea. Vamos a seguir en la obra que Dios nos encomendó. Vamos a seguir trabajando en la viña del Señor. Vamos a seguir glorificando a Dios por todas las cosas. Vamos a tener paciencia, vamos a tener fe. No te angusties. Mira, si usted no tiene comida, arrodíllese, ore y pídale a Dios su comida. Pídale a Dios el maná de cada día, que Dios es fiel, justo y verdad y poderoso, que Él cumple sus promesas. Y el día de mañana, si usted no tiene comida, Dios le va a proveer. Dios no nos va a dejar pasar hambre, trabajo ni necesidad. Así que Dios me les bendiga grandemente. Un besito y hasta mañana.